Hola, ya estamos aquí, queridos amigos, una semana más, los de los misterios, como siempre, y esta vez con el verano asomándose por la ventana. Aquí estamos con todos vosotros para traeros esos temas que tanto os gustan. Desde los estudios de Onda Vallecana os habla vuestro amigo y compañero Abel Rangel, que junto con Elisa Carbonell en la locución, juntos daremos una vuelta, un repaso por un caso cuanto menos curioso y singular, y poco tratado fuera de los corrillos del misterio. Un saludo también, como siempre, a los amigos de tantos y tantos países que nos escucháis, que nos escribís y que comentáis en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en todas las plataformas. Porque este programa, como os digo, es para todos vosotros. Ya sabéis que tenéis disponible la dirección de correo electrónico del programa, es la siguiente, la que ya conocéis, infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos deseando leeros. Así que nada, vamos con ello, queridos amigos, vamos con una introducción y comenzamos. Esta noche viajamos hasta una pequeña localidad castellana donde la historia y el misterio parecen haberse dado la mano desde hace siglos. Tordesillas, un nombre que asociamos a reyes, a tratados, monumentos, grandes acontecimientos históricos, un lugar tranquilo a orillas del río Duero, donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde en apariencia nada ocurre extraordinario. Pero a veces, los escenarios más cotidianos son precisamente los elegidos por lo inexplicable. Imaginad por un momento una tarde cualquiera, un niño de 7 años sale del cole, deja la cartera en casa, coge la merienda y sale a jugar con sus amigos. En un corral abandonado, a las afueras del pueblo, 2 niños afirmaron encontrarse frente a un extraño objeto metálico del que jamás pudieron olvidar sus detalles. Uno de ellos salió corriendo a pedir ayuda, el otro cayó inconsciente. Lo que ocurrió el 1 de octubre de 1977 sigue siendo, casi 50 años después, uno de los episodios más desconcertantes de la ufología española. Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a reconstruir paso a paso lo sucedido. Viajaremos a la España de 1977, una época marcada por la transición democrática y por una intensa oleada de avistamientos ovni que se extendió por todo el país. Conoceremos quién era Martín Rodríguez, el conocido como el Niño de Tordesillas, y quién era Fernando Carabelos, el único testigo que estuvo junto a él aquella tarde, y que curiosamente ha permanecido en silencio durante casi medio siglo. Analizaremos con detalle la descripción del supuesto objeto, su forma, sus luces, sus movimientos y el extraño haz luminoso que, según el testimonio de Martín, impactó directamente sobre su cuerpo. Pero también abordaremos las consecuencias que aquel episodio tuvo en su vida. Numerosas operaciones que tuvo que someterse, enfermedad que desarrolló después del incidente y del gran debate que todavía divide a investigadores y médicos. ¿Fue aquella enfermedad la causa de lo que vio? ¿O por el contrario, fue la consecuencia de algo que todavía no somos capaces de explicar? Repasaremos las investigaciones realizadas durante años, el trabajo de divulgadores como Iker Jiménez,
las pruebas físicas que supuestamente quedaron en el lugar de los hechos y el inquietante análisis de unas muestras de tierra que arrojaron resultados sorprendentes. Por supuesto, nos haremos la pregunta que siempre sobrevuela en este tipo de historias. ¿Estamos ante un episodio extraordinario? ¿Ante una confusión provocada por una enfermedad? ¿O ante uno de esos misterios que quizás nunca llegaremos a comprender del todo? ¿Qué sucedió realmente aquella tarde en un corral abandonado a las afueras de Tordesillas? ¿Fue la imaginación de un niño? ¿La manifestación de una enfermedad todavía desconocida? ¿O estamos ante uno de esos casos que desafían cualquier explicación racional? Apagad por un momento el ruido del mundo, poneos cómodos y acompañadnos, porque esta noche abrimos uno de los expedientes más inquietantes y desconcertantes de la casuística española. Bienvenidos a Claves del Misterio. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay algunos lugares de España que además parece que guardan algunas historias. España es tan rica que tiene un montón de historias ciertamente inexplicables. Tiene esas historias que aparecen en los libros, en las que todo el mundo conoce, pero luego está la otra. Esa historia en la que nada cuadra y en la que no tiene una explicación sencilla. Y hoy, amigos, vamos a dar una vuelta por uno de esos lugares y a contaros una de esas historias que no por ser historia es menos cierta. Nos vamos a trasladar al pueblo de Tordesillas. Este es un pueblo de la provincia de Valladolid, una villa castellana a orillas del río Duero, con sus calles de piedra, su puente medieval, su monasterio, en fin, un pueblo que ya estaba en la historia mucho antes de que ninguno de nosotros naciésemos. Un pueblo que en 1494 fue escenario de una de las negociaciones más decisivas que ha conocido la humanidad. Dos coronas, la de España y la de Portugal, se sentaron en este rincón de Castilla a dividirse el mundo. Literalmente, a dividirse el mundo, a trazar una línea imaginaria en el Atlántico a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y a repartir todo lo que había al otro lado, continentes enteros, pueblos, todo. Y todo eso acordado en Tordesillas. Pero hoy, amigos, hoy, como podéis imaginar, no vamos a hablar del Tratado de Tordesillas. Hoy este pueblo nos interesa por algo que ocurrió casi 5 siglos después. Algo que ocurrió el 1 de octubre de 1977 y que tiene como protagonista no a un rey, no a un diplomático, ni un general. Tiene como protagonista a un niño de 7 años que salió a jugar una tarde después del colegio y que tardó años en recuperarse de lo que encontró. Así que, amigos del misterio, bienvenidos a esta historia que vamos a repasar hoy.
que es sin duda uno de los casos ufológicos más perturbadores de la historia española. Hablamos del caso del niño de Tordesillas. Y es que, amigos, para entender este caso y para entender qué estaba pasando, hay que remontarse a 1977, donde España acaba de salir de 40 años de dictadura, donde la transición está en marcha y el país está volcado en la política, en las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, que se celebraron ese mismo junio. Hay la sensación de que todo puede pasar, de que el mundo puede cambiar de un día para otro. Y en cierta forma esa apertura también dejó temas que la gente se atrevía a hablar en público. Y uno de ellos era el de los objetos voladores no identificados. Aquí empezó la plena ebullición del fenómeno. Porque si algo caracterizó esta segunda mitad de los años 70, fue por una oleada sin precedentes de avistamientos ovni en toda España. Hay datos, ciertamente, el investigador y periodista que tuve además el gusto de conocer hace poco, JJ Benítez. Pues bien, Benítez, que en ese mismo año de 1977 publicó su libro sobre los expedientes ovni desclasificados por el Ejército del Aire español, documentó que desde finales de los años 60 hasta finales de los 70, los registros oficiales recogían centenares de casos cada año. En 1968 hubo 531 avistamientos registrados. Entre el 78 y el 79, entre 490 y 500 casos anuales. Y esos son solamente los que quedaron documentados de alguna forma, los que llegaron a algún organismo oficial, o algún investigador, o algún periódico. Pero en 1976, un año antes del caso que hoy nos ocupa, se produjo sobre el archipiélago canario uno de los avistamientos más importantes jamás registrados en España. Un objeto enorme, observado durante más de 40 minutos, desde Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria. Y también desde un buque en alta mar. Cientos de testigos, fotografías, testimonios. El caso fue investigado y nunca explicado de forma satisfactoria. Pero amigos, esto era para daros un poco de contexto al caso que os traemos hoy. Y en todo este contexto, en esta época, el 1 de octubre de 1977, en un corral en las afueras de Tordesillas, algo ocurrió. Y fue algo que dejó marca física, marca psicológica y también una marca médica en nuestro protagonista. Y hablando de nuestro protagonista, tenía un nombre, se llamaba Martín Rodríguez Rodríguez. Ese es el nombre completo del niño que protagoniza el caso que os traemos hoy. Un niño de 7 años, hijo de un churrero de Tordesillas, vecino de la calle Valencia, y según todos los que lo conocían, parecía un niño normal, un poco flojo en matemáticas, y lo que él mismo reconoció después, activo, sano, sin ningún problema de salud conocido. Y la familia también era una familia de pueblo, humilde, sin pretensiones y sin interés en llamar la atención. Y el otro protagonista es Fernando Carabelos, también de 7 años, compañero de juegos de Martín. Y estos eran los dos amigos de la infancia, eran los dos mejores amigos, y de esos que se conocen también desde que tienen memoria, que han jugado juntos de pequeños, se conocen del pueblo y comparten aficiones. El escenario, Tordesilla, una villa de algo menos de 10.000 habitantes en aquella época,
y donde el pueblo, también fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 77. Pero bueno, un pueblo tranquilo, pequeño, donde todo el mundo se conoce y donde los niños salen solos a la calle después del colegio. Martín y Fernando no eran una excepción, eran dos niños más. Es un pueblo donde nadie cierra la puerta con llave, porque no hace falta. Es el tipo de lugar donde pasan pocas cosas, y cuando pasa algo todos lo saben antes de que acabe el día. Pues bien, amigos, en las afueras del pueblo, próximo a la carretera nacional 122, la que une Valladolid con Zamora, había un corral abandonado, un edificio, semiderruido, sin techo en parte, y era, la gente lo utilizaba como corral. Y era un edificio derruido que los niños del barrio de San Vicente conocían muy bien, ya que era uno de esos lugares que existen en todos los pueblos donde los adultos no van, y los niños van precisamente por eso. Así que, amigos, vamos a situarnos en este lugar en la tarde del 1 de octubre de 1977, donde son las últimas horas de la tarde. Martín sale del colegio, va a su casa, saluda a su madre, deja la cartera, coge la merienda y sale a jugar con sus amigos como hacía cualquier otro día. El juego de esa tarde es el bote de la malla. Es una variante del escondite típica de Castilla, pero hay un bote y una lata. Hay un buscador, que hay que encontrar un escondite antes de que te vean, y antes de que el buscador toque el bote, Martín y Fernando salen corriendo en busca de un buen escondite y se alejan un poco del grupo principal. Se alejan bastante. Llegan hasta el corral abandonado que os he comentado. Este corral está en la linde del pueblo, en las afueras, ya casi en campo abierto, y es un buen escondite. Ciertamente están lejos, nadie los va a encontrar fácilmente. Pues bien, antes de entrar, Martín coge una piedra del suelo y la lanza por encima de la tapia, y lo hace para asegurarse de que no hay nadie ahí dentro. Era algo que hacían los niños en aquel corral, porque a veces alguna persona se quedaba a dormir allí. Pues bien, cuando lanzó la piedra, escucharon algo que no esperaban. Era un sonido metálico, seco y extraño. Como describió el propio Martín años después, similar al sonido de una chapa de un coche cuando choca contra algo. Imaginaros que tires una piedra al capó de un coche, ese sonido. Pero ¿cuál era la diferencia, amigos? Que aquí no había ningún coche, no había ningún tipo de maquinaria. Dentro del corral solo quedaba una antigua máquina agrícola en desuso, y ambos niños sabían que este sonido no era el de la piedra golpeando contra el hierro oxidado. Los niños se miraron, son curiosos, como lo son todos los niños de 7 años, y en lugar de salir corriendo decidieron entrar. Lo que describen, amigos, y lo que os traemos hoy, lo que describen a continuación es que es lo que ha convertido este caso en uno de los más discutidos de la ufología española. En un rincón del corral, posado en el suelo, había un objeto. Un objeto que Martín describió después con una precisión que llamó la atención de todos los que lo investigaron. Un objeto grande, metálico, con forma parecida a una lágrima o a una pera. Más ancho por la base que por la parte de arriba. Imaginaros una gota. Las dimensiones, aproximadamente 2,80 metros de alto por 1,95 de ancho. Tenía 3 ventanas circulares, como los ojos de buey de los barcos, dispuestas en la parte central del objeto, y de las ventanas salía una luz que los niños compararon
con los colores de las pompas de jabón. Rosas, azules, iridiscentes. Una luz que iluminaba el interior del corral, haciendo visibles las vigas y los rincones. Pues bien, amigos, este artefacto descansaba sobre tres patas gruesas, con una estructura en zigzag recorriéndolas de arriba a abajo. En la base de las patas había una especie de pinchos que quedaron clavados en la tierra. Y en el centro de la estructura había lo que parecía una puerta dividida en dos partes, como las puertas de los ascensores. Esta puerta estaba cerrada, era metálica y brillante. También describían que en el lateral derecho había una especie de tobera formada por varios cilindros agrupados, rodeada de lo que parecía vapor condensado. El objeto emitía un sonido muy tenue, casi inaudible, pero estaba ahí. Pues bien, los niños se quedaron parados y entre, la curiosidad y el miedo mezclados. Y entonces el objeto comenzó a moverse. Este objeto comenzó a elevarse con un movimiento de balanceo, lento al principio, hacia la derecha, hacia la izquierda, iba subiendo despacio, como si estuviera ajustando su posición. Fernando, uno de nuestros protagonistas, reaccionó instintivamente, dio un salto hacia atrás, intentó coger a Martín del brazo para apartarlo, pero no pudo. Pues bien, amigos, del artefacto surgió un haz de luz, fino, parecido en palabras, del propio Martín, parecido a las líneas de luz que se ven cuando el sol entra por las persianas de la habitación. Un rayo delgado pero visible que cruzó la estancia y alcanzó al niño en el abdomen. Martín quedó inmóvil, no podía avanzar ni retroceder. Sintió, según su propio testimonio recogido años después por el periodista Iker Jiménez en su libro Enigmas sin resolver, un libro muy recomendable además, publicado en 2004 por la editorial EDAF, que algo se le metía adentro, es lo que relató el niño. Era como si esa luz se metiese dentro de él, algo que le dejaba enganchado sin permitirle moverse. Empezó a marearse, la visión se le fue. Fernando intentó apartar el rayo con las manos, pero le fue imposible, no podía hacer nada. Salió del corral, gritando, buscando ayuda. Y mientras Fernando corría, el objeto aceleró hacia arriba. En ese momento en que la nave despegó, las patas se retrayeron hacia el interior y el haz de luz desapareció. En ese momento Martín cayó al suelo. Fernando volvió con los otros niños y encontraron a Martín inconsciente en el suelo del corral. A continuación, amigos, lo cogieron en brazos y lo llevaron a su casa. Y es que, la descripción del estado del niño, de nuestro protagonista, Martín, cuando llegó a casa, es la que siempre se ha destacado en este caso. Digamos que la piel del niño había adquirido un tono amarillento, un tono cetrina, dicen los testimonios. Las pupilas estaban completamente dilatadas. El niño estaba en estado de shock, no articulaba palabra y no respondía a ningún estímulo. Era como si se hubiese quedado completamente paralizado. Así que, amigos, aquí es cuando entra en juego el padre de Martín, Antonio Rodríguez, que estaba en casa cuando llegaron los niños con su hijo en brazos. Fernando le contó lo que había pasado
Y Antonio, como haría cualquier padre en ese momento, pensó que había sido alguna travesura, algún accidente, alguna exageración infantil. Pero no dio crédito a la historia que le contaron del objeto. Pero es que el estado de su hijo era real y alarmante, y mientras alguien se quedaba con Martín, Antonio fue al corral, acompañado del resto de niños. Y lo que encontraron fue lo siguiente. En el suelo del corral había 3 marcas dispuestas formando un triángulo equilátero. Las marcas todavía humeaban. La tierra de esa zona tenía un color, digamos que ennegrecido, que desprendía un olor perceptible, como a quemado. Y un amigo minero de la familia, un amigo que se llamaba Olegario García, que vio las muestras más tarde, dijo que el olor le recordaba al azufre que tanto había sufrido en las minas. Pues bien, Antonio recogió tierra de esa zona en una bolsa de plástico y conservó las muestras. Y esto es importante porque unos 20 años después, cuando el periodista Iker Jiménez, por todos conocido, investigó el caso para incluirlo en su libro, se realizó un análisis de la tierra recogida del corral aquella noche, y el resultado fue que esa tierra había estado expuesta a unas temperaturas de aproximadamente 600 grados centígrados. 600 grados, en un corral abandonado, en una zona sin ninguna fuente de calor conocida, en una noche de principios de otoño en Castilla. No se encontraron más datos relevantes para ese análisis, pero este dato de la tierra, la temperatura, es el único elemento físico y verificable que quedó de aquella noche. Así que bien, amigos, volvamos a Martín, que fue atendido primero por los médicos de Tordesillas. Al no poder determinar la causa de su estado, fue trasladado al Hospital Onésimo Redondo de Valladolid. Este hospital, era el centro de referencia de la provincia, y lo que vino después es una de las partes, sin duda, amigos, más duras de este caso, y también una de las más discutidas también. ¿Por qué no decirlo? Aquí os lo vamos a contar. Es que en los años siguientes Martín sufrió 14 operaciones. 14. La mayor parte de ellas fueron intervenciones en el cráneo, abriendo la cavidad para controlar un sistema de válvulas artificiales que se le implantaron, tras ser diagnosticado con estenosis a nivel del acueducto de Silvio en un tercio superior, que en términos más accesibles para todos equivale a una hidrocefalia. Una hidrocefalia es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que, si no se trata, puede causar daño neurológico grave y llegar a ser mortal. Pues bien, Martín entró en coma en varias ocasiones. Sus compañeros de clase llegaron a hacer una colecta para comprarle flores, convencidos de que no iba a sobrevivir. Lo dieron por muerto en más de una ocasión, pero aquí, como pasa a veces, dio la sorpresa y afortunadamente sobrevivió. Con el tiempo, la enfermedad se fue estabilizando, las operaciones se fueron espaciando, y nuestro protagonista Martín fue creciendo, y aunque con secuelas permanentes de aquellas intervenciones, pudo llevar una vida prácticamente normal. Hay un detalle, además, que aparece en varios testimonios, que resulta difícil de pasar por alto. Martín, que antes del incidente tenía dificultades con las matemáticas, desarrolló después de una de sus operaciones una facilidad notable para la lógica y la retención de información. Sus propios familiares y conocidos lo notaron, y eso, tiene relación con las intervenciones, con la enfermedad, o puede que con algo más. No hay forma de determinarlo, pero ciertamente está ahí, y está ahí el cambio que sufrió el niño. Este caso del niño de Tordesillas no llegó a conocimiento del público, de forma inmediata,
Durante años fue conocido localmente en Tordesillas y alrededores y circuló entre los investigadores, del fenómeno ovni y de los que estaban metidos en este mundillo. Pero no tuvo una difusión masiva, tampoco los medios de comunicación eran como los que hay ahora, no había esa facilidad. Y quien lo sacó a la luz de forma definitiva, como os he dicho antes, fue Iker Jiménez. Y fue el que investigó el caso de Martín Rodríguez directamente, recopiló los testimonios, tuvo acceso a la documentación médica, a las muestras de tierra, y también que lo publicó en el libro y le dio una difusión a nivel nacional. En el año 2006, Martín Rodríguez acudió al plató de Cuarto Milenio. Era la primera vez que aparecía en televisión, y os hablo del 2006, relativamente hace poco, hace 20 años. Pues fue ante 2 millones de telespectadores cuando contó en primera persona su experiencia. La entrevista fue uno de los momentos más recordados del programa, la calidad del testimonio, la forma en que Martín describía los detalles de aquella tarde, casi 30 años después, su estado emocional visible durante la narración, impresionaron a todos. Pues bien, amigos, años después, en el año 2015, y ya nos estamos remontando a épocas más cercanas, el investigador Fernando Domínguez de la plataforma OVNI Spain contactó directamente con Martín y organizó un encuentro en Morales de Toro, y Martín acudió y volvió a contar su historia. En esta ocasión también se publicó una entrevista en formato de audio, y lo que llama la atención de todos los que le han entrevistado a Martín Rodríguez a lo largo de estos años es la consistencia del relato en sus aspectos fundamentales, los detalles del objeto, esa forma de lágrima, las sensaciones que describe, el orden de los hechos. Hay pequeñas variantes entre distintas versiones, lo cual en realidad es normal, ya lo veremos, pero en cualquier testimonio humano que se revisa décadas después. Pero el núcleo del relato, el núcleo de lo que ese niño vio allí, ese objeto metálico, de chapa, ese relato no cambia. Pues bien, amigos, también deciros que toda investigación honesta tiene que mirar también los agujeros, tiene que mirar las partes oscuras, no solamente quedarse con la anécdota. Y este caso tiene un agujero bastante grande. El agujero se llama Fernando Carabelos. Fernando es el otro niño, como os he contado antes, que estuvo allí. El que vio el objeto, o al menos eso es lo que dijo aquella noche a los padres de Martín cuando llegaron a casa. El que intentó apartar a su amigo del rayo de luz y el único testigo directo, además del propio Martín. Pues bien, Fernando Carabelos nunca ha hablado públicamente del caso, ni en los libros, ni en los programas de televisión. Se sabe que tanto Milenio 3 como Cuarto Milenio intentaron entrevistarlo. Él se negó y desde aquella noche de 1977 Fernando se desvinculó completamente del asunto y no ha vuelto a pronunciarse sobre él de forma pública. Y eso es perfectamente comprensible, además, desde un punto de vista humano. Hay personas que prefieren no remover determinadas cosas, que prefieren no darle notoriedad y pasar desapercibidos y poder rehacer su vida de alguna manera. Pero desde el punto de vista, de la investigación, es una laguna enorme. El testimonio de Fernando Carabelos sería la pieza definitiva. Si confirmara lo que Martín describe, sería difícil de sostener que todo fue producido por la imaginación o la enfermedad. Si desmintiera el relato, eso también sería revelador. Su silencio es en sí mismo un dato, pero no nos cuenta qué pasó.
Aquí, amigos, llegamos también a otra parte del debate que rodea este caso, y es el debate de Martín, de su hidrocefalia. Tenía hidrocefalia antes de aquella tarde, y esa enfermedad pudo provocar la alucinación intensa que vivió como real. O el objeto quizás fue real y le causó algún tipo de daño físico. Pues bien, la hipótesis médica más escéptica dice que Martín pudo tener una forma de hidrocefalia que no se había manifestado antes, y que aquella tarde sufrió algún tipo de crisis relacionada con esa condición preexistente, y que lo que vio en el corral fue una alucinación producida por la presión intracraneal. La tierra quemada podría tener otra explicación. Los testimonios del padre y del amigo minero podrían estar sesgados por lo que Fernando les había contado. Y la hipótesis contraria también dice que Martín era un niño completamente sano antes de aquella tarde y que no había ningún síntoma previo. Que la enfermedad apareció después del incidente y no antes, y que si hubiera tenido esa condición de forma previa probablemente habría dado señales con anterioridad. Así que bueno, esas son las dos hipótesis y ninguna de las dos puede demostrarse con los datos disponibles. Los informes médicos de Martín demuestran el diagnóstico y las intervenciones, pero no establecen la causa de origen de la hidrocefalia, y quizás no lo sepamos nunca. Pero lo que sí es verificable es que Martín era hasta esa tarde un niño que llevaba una vida completamente normal, iba al colegio, jugaba con amigos, y no había tenido ninguna hospitalización anterior, y que a partir de esa noche, a partir de ese encuentro con ese objeto, su vida cambió de forma radical. El caso, amigos, de Tordesillas no es el único de este mundo de lo extraño, de fenómenos aéreos no identificados, ya que existe una categoría específica dentro de la ufología denominada en la literatura especializada como CE2 o encuentros cercanos de segundo tipo. Esto describe casos en los que el testigo presenta efectos físicos después de una interacción con un objeto. Podrían ser quemaduras, pérdida de visión, náuseas, alteraciones en la piel o quizás también daños neurológicos. Todo esto, amigos, no prueba nada sobre lo que Martín Rodríguez vio en Tordesillas, pero sitúa el caso en un marco más amplio. En la España de esa época, estaba llena de testimonios, muchos de ellos de personas sin ningún interés en mentir, que describen objetos que no encajan de ninguna forma y en ninguna categoría conocida. Pues bien, amigos, nuestro protagonista Martín Rodríguez, diréis ¿qué ha pasado con él? Pues tiene hoy en torno a 55 años, hace una vida normal. Las operaciones que sufrió de niño le dejaron secuelas, como es lógico, pero no le impidieron vivir. Trabajó, formó una familia y continuó con su vida. Hoy en día, él habla del asunto cuando le preguntan. No ha tratado de sacar partido económico de su historia ni de convertirse en una figura pública. Y cuando ha acudido a programas lo ha hecho siempre desde la sencillez, sin dramatismo. Y describe lo que recuerda, lo defiende como real. Y señala que hay una consecuencia que en ocasiones menciona, que después de aquella tarde y de las operaciones que vinieron después, su capacidad para retener información y para el razonamiento lógico mejoró de forma notable. ¿Eso puede que tenga una explicación médica? Seguramente sí. Él tampoco se cierra ninguna puerta. Así que, amigos, parece que ha recuperado su vida, por lo menos en parte, o lo que ha podido, supongo que es como hacemos todos cuando intentamos salir adelante. Amigos, no sabemos qué vio Martín Rodríguez aquella tarde, el 1 de octubre de 1977. No sabemos si el objeto que describe existió físicamente y no sabemos si la enfermedad fue causada por lo que vivió o fue la consecuencia.
Lo que sí sabemos es lo siguiente: el niño de 7 años volvió a la casa aquella noche en estado de shock. La tierra del corral fue calentada a 600 grados y la vida de ese niño cambió completamente a partir de ese momento. Con una enfermedad que requirió 14 operaciones y que en varias ocasiones estuvo a punto de matarle. Y que su relato de lo ocurrido, repetido a lo largo de décadas, se ha mantenido coherente con lo esencial, con la forma en la que él lo recuerda. Ahora bien, ¿es suficiente para concluir que algo extraordinario ocurrió? Pues bien, no necesariamente. ¿Es suficiente para descartarlo de forma definitiva? Tampoco. Así que amigos, ahí dejamos el caso para que juzguéis vosotros mismos y para que saquéis vuestras propias conclusiones. Porque hay casos que no encajan ni en la explicación racional más elaborada, ni en la narrativa más dramática. El caso de Tordesillas, el caso que os hemos traído hoy a Claves del Misterio, es uno de ellos. Es uno de los que quedarán en ese limbo y en esa incomodidad, en esa zona sin respuesta, que es donde vive el misterio real. Es tan habitual en tantos y tantos casos. No en ese misterio que se fabrica para entretener, sino en el que no tiene solución y que sin embargo deja una cicatriz en la vida de Martín, en la vida de ese niño que hoy es un adulto con una vida muy real. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my king... Y eso ha sido todo, amigos. Quizás uno de los casos ovni más curiosos en cuanto a cómo sucedieron los hechos y también a cómo estos hechos están documentados, bastante bien documentados, por cierto, hoy en día. Hay muchos otros, sin duda alguna, no hace falta que os lo diga, de distinta índole, pero el caso de este niño seguirá siempre en boca de los que estudiamos este tipo de anomalías. Así que nada, os invitamos a quedaros con nosotros con estos casos y a investigar también, ¿por qué no?, por vuestra cuenta. Nos vamos hasta el jueves que viene, amigos, y no sin antes dejaros la dirección de correo electrónico del programa, donde nos podéis escribir para cualquier tema, consulta o propuesta, que estaremos encantados de leeros y de atenderos. La dirección, la siguiente: infoclavesdelmisterio@gmail.com, infoclavesdelmisterio@gmail.com. Ahí estaremos encantados de leeros. Aquí se despide vuestro amigo y compañero Abel Rangel, en nombre de todos los que hacen posible este programa. Y no olvidéis que estamos en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y por supuesto en nuestro canal de YouTube, @clavesmisterio. Así que nada, os invitamos a escucharnos por las plataformas. Este programa es y será siempre gratuito y para vosotros. Amigos, disfrutad del verano y recordad, como os digo cada semana, sed muy felices. He came to save, to lift the load, to plant a kingdom few would know.